buenos días, gracias por invitarnos a la lluvia y de Corea. Vamos a continuar con nuestro segundo día de escuela, con la segunda clase de Rafael Bravo sobre teorías efectivas en cosmología. Un aplauso para él. Hola, buen día. Un aplauso para ustedes. Gracias por venir por a pesar de la lluvia. Está difícil llegar, bueno. Ya pues, vamos a continuar con lo que quedamos ayer. Un poquito en palabras que vimos. Básicamente contamos grados de libertad de la teoría de Maxwell. Le añadimos una masa. Vimos que esta masa añadía un grado de libertad. Y se rompía la simetría de Gauge que tenía el electromagnetismo en el caso de Maxwell, ¿ya? Pero vimos que las simetrías de Gauge no son más que redundancia en la descripción. Entonces podemos restaurarla de alguna manera. Y más que restaurarla, en realidad es reorganizar los grados de libertad de la teoría con el procedimiento o mecanismo de Stuckelberg, ¿ya? Entonces construimos una teoría que separa los grados de libertad, mete un campo adicional, un campo escalar adicional y recupera la simetría de Gauge. Y los grados de libertad de la teoría quedan sin tocar. Entonces, algo que parecía ahí era la masa del spin 1. Y ya quiero explicar de dónde sale esa masa, ¿ya? Todos los cálculos que estoy haciendo y por qué quiero ver esto en detalle, quizás son cosas que ya conocen, es porque va a ser la única parte donde voy a hacer los cálculos y ver las cosas explícitamente, ¿ya? Y de ahí sacar las recetas que después quiero aplicar bueno, primero acá estoy con una teoría abeliana. Esto también se puede extender a una teoría no abeliana. Y después el paso siguiente es ir a la gravedad y ver que algo similar pasa para el caso de las fluctuaciones en cosmología. Ok. ¿Hay preguntas de algo desde ayer? Antes de que comience. En realidad esto lo estoy poniendo en cosmología, pero voy a ver la teoría efectiva de la inflación. Después, cuando haga todo el procedimiento, voy a mostrar que esto se puede extender para, en realidad, teorías que van más allá de la inflación. Ok. Un poquito para recapitular lo que acabo de decir y los conceptos importantes que queremos extraer de acá. Entonces, acá voy a escribir el lagrangiano de Stuckelberg, que es el que le acabo de mencionar. Entonces, tenemos el campo F1, la masa, el término masivo, m cuadrado a mu menos un medio m a mu de mu pi y me falta el término cinético de perdón. Somos ordenados, un medio de mu pi y el término aquí de los mezcla también va con menos. Ya, entonces aquí está nuestro lagrangiano de Stuckelberg, que, bueno, tiene la simetría de Gauge. Y tiene 3 grados de libertad. Ok. Entonces, las cosas importantes que hay que retener de esta construcción es que se puede escoger un gauge en donde hago desaparecer pi, ¿ya? Ese es el que se llama gauge unitario.
gauge unitario, pi igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en el gauge unitario? Se ve como que la teoría rompe 1. Entonces, es el mensaje. Entonces, en este gauge, la teoría rompe 1. ¿Ya? Eso es algo importante. Lo otro es que existe el límite de desacoplamiento. Soy un poco desacoplamiento, que es cuando la masa se va a 0 y bueno, este término se va también, pero lo importante es que acá el modo longitudinal, que es el pi, se desacopla de los modos transversales, digamos, ¿ya? Y después lo que va a obtener una teoría libre para A y pi, ¿ya? Van a evolucionar por separado. Entonces, AMU y pi se desacoplan. Ya. Otra cosa interesante que pasa en el límite de desacoplamiento es que la simetría, bueno, voy a restaurar la simetría de gauge en F-1, aparecerá el término de masa, y la simetría de gauge que aparecía en pi se convierte en una simetría de Schiff global. ¿Ya? Entonces pi es invariante pi más c, donde c es constante. ¿Qué otra cosa más es relevante decir de esto? No, esos dos conceptos en realidad son lo que quiero que retengan de esta construcción. Ok, entonces donde terminé ayer era ver de dónde sale la masa, que acá es un parámetro en principio puesto a mano. Entonces, vamos a eso. Aprovechemos que hay colores y usémoslos. Entonces, origen de la masa. El origen de la masa va a venir de lo que se conoce como rompimiento espontáneo de simetría. ¿Ya? Sí. Y ese seguramente se van a entender físicamente como el cual el momento del flor es muy grande con respecto a la masa y por la interacción en la pi. Exactamente, es un límite de alta energía. Es un límite de alta energía. Sí. Otra manera de verlo, acá es buena esa pregunta. Por ejemplo, yo puedo considerar que voy a fijar la energía de todos los procesos a cierta energía E. ¿Ya? Entonces, si fijo la energía de todos los procesos y voy a considerar que esa energía va a ser alta, acá cada derivada que aparezca en el lagrangiano va a cargar un término de E cuando pase a Fourier. ¿Ya? Entonces este va a ir como la energía al cuadrado, va a ir como la masa al cuadrado, no hay derivadas, acá energía al cuadrado y acá la masa por la energía. Entonces la masa por la energía es, digamos, la energía de mixing. ¿Ya? Puedo usar esa escala para comparar. ¿Ya? Puedo ver cada término y compararlo con esa energía de mixing, y lo que voy a obtener en realidad es que el límite de desacoplamiento va a ser cuando la energía sea más grande que esta energía de mixing. ¿Ya? Y es lo que tú dices, un límite de alta energía. Ya. ¿Cuántos de los que están acá han visto esto antes? Es para ver qué tan rápido voy o no.
que no la ha visto? Ya. Vale la pena verlo. Es de esas cosas que son importantes cuando uno estudia física y quedan ahí. Uno siempre, es como un oscilador armónico esto. Uno siempre va a volver a esto alguna vez para sacar ideas y hacer modelos, etc. El oscilador armónico puede escribir el rompimiento de simetría. Entonces consideremos una teoría con que tenga simetría 1 global. Entonces, lo típico es el modelo del sombrero mexicano. Entonces voy a meter un campo escalar complejo. Más mu cuadrado, phi cuadrado y acá menos lambda phi a la 4. Estoy bien con los signos, siempre me confundo. Sí, también. Ya, lo importante acá es el signo de la masa acá, ¿sí? Entonces, si este signo fuera positivo, perdón, si esto fuera negativo acá, el potencial tendría un mínimo que está en 0, ¿sí? Pero acá lo estoy poniendo adrede con este signo para que el potencial en realidad tenga la forma, bueno, lo voy a dibujar en 2D nomás, tiene esta forma, ¿ya? Pero acá en realidad esto es un sombrero mexicano, ¿sí? Entonces con esta lección de mu, del signo de mu, mayor que 0, ¿sí? ¿Qué tenemos? El potencial ya no se minimiza en este punto, ¿sí? Se va a minimizar acá. Entonces el mínimo del potencial va a estar en phi igual a raíz de mu cuadrado sobre 2 lambda, y para no escribir tanto esto le voy a poner b sobre raíz de 2, ¿ya? Perdón, olvidé mencionar el punto más importante de esto. ¿Cuál es la simetría de 1 global que está acá? Recuerden que estos son campos escalares complejos. Es un campo escalar complejo, entonces phi lo puedo cambiar por a la i beta por phi. Entonces acá beta es una constante. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando acá? Cuando veo que el potencial ya no se minimiza en el 0. Todos estos estados de acá, este y en realidad todos los que están en el círculo, aquí, bueno, aquí lo voy a dibujar desde arriba mejor. Sí. Entonces puedo escribir, digamos, un phi 1, phi 2, y acá voy a escribir todos los estados que están en este mínimo. Aquí. Entonces todos esos estados tienen la misma energía, ¿sí? Están, la energía está degenerada, pero son todos diferentes estados físicos, ¿ya? Entonces, ¿sí? ¿Cómo se la pone data al phi? Tiene varios componentes. ¿Cómo? Tiene componentes. Es un campo complejo. Tiene dos campos reales. Yo estoy escribiendo como los dos campos reales acá. Piensa que aquí lo que hice es poner phi igual phi 1 más i phi 2. ¿Ya? Eso estoy haciendo. Entonces aquí estoy mostrando el valor de acá, en donde se cumple. El gráfico que hizo era el círculo. ¿Este? Phi 1, phi 2. Y el círculo acá corresponde a todos los mínimos, ¿sí? Donde se minimiza el potencial, que corresponde a este valor que está aquí, ¿sí? Entonces, en realidad, si quiero escribirlo en términos de
de phi, todos los vacíos dependen de una fase, ¿sí? Puedo escribir esa fase y ponerme en cualquier vacío, ¿ya? Entonces cojamos uno, ¿sí? Cualquiera. Entonces voy a calcular uno, voy a escribirlo así. Voy a escoger un vacío donde esto va a tener valor de expectación, voy a poner real, b sobre raíz de 2, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si actuamos con la simetría sobre la simetría global sobre el vacío? Vamos a ver que ahí, más que el vacío en realidad el valor de expectación de este campo, ¿sí? Obvio, es trivial esto, pero es importante. Ya. Entonces lo cambia, ¿cierto? Lo cambia por una fase, y esa fase en realidad es lo que nos permite, si quieren explorar estos estados de energía que son equivalentes, ¿sí? ¿Qué pasa si esto no hubiésemos estado en el caso donde mu cuadrado menor que 0, el vacío, bueno, déjenme escribirlo porque sí vale la pena. Si mu cuadrado hubiese sido menor que 0, esto tiene un puro mínimo que está acá, ¿sí? Y acá el vacío es 0, ¿sí? Está bien definido, se minimiza ahí. Si yo hubiese actuado con la simetría sobre ese vacío, lo hubiese dejado igual, no lo mueve, es único. Pero acá lo que está pasando, en el caso mu menor que 0, perdón, mu mayor que 0, estoy cambiándome de vacío para otro con la misma energía, pero no es el mismo físico. Yo me quedé con este, ¿sí? Entonces, a eso es lo que llamamos rompimiento espontáneo de la simetría, ¿sí? Y este tipo de acá, en realidad, el valor de expectación del campo también le podemos decir parámetro de orden. Entonces, el parámetro de orden nos da cuenta si se rompe la simetría espontáneamente o no, ¿sí? Entonces, acá el parámetro de orden es 0, uno dice que está en la fase no rota, y acá el parámetro de orden es diferente a 0, ¿sí? Y estamos ahí en la fase de rota. Entonces, déjenme escribir la lección de acá. Cuando sí. Cuando perdón. Cuando el BEV el valor de expectación del vacío de una teoría no respeta las simetrías digamos de lagrangiano. En este caso el sistema está escrito por el lagrangiano, pero puede ser un hamiltoniano o una acción en general. Llamamos a esto un rojo para un rompimiento espontáneo de la simetría. Ya. Entonces, queremos estudiar la teoría en la fase rota, ¿sí? Entonces, lo que uno hace es escribir los campos de una manera conveniente para eso. Y queremos estudiar las fluctuaciones alrededor de este vacío en realidad, ¿sí? Aquí ya tenemos una solución clásica, ¿sí? Esta solución es clásica y queremos estudiar fluctuaciones ahí para ver qué pasa.
¿cómo podemos estudiar esas fluctuaciones? Entonces, la misma simetría, en cierto sentido, es buena acá, porque lo vamos a usar para movernos alrededor del círculo. Entonces hay una dirección acá, una dirección plana que no cuesta energía moverse. ¿Sí? Así que la vamos a parametrizar aquí con un campo que se mueva solamente en la dirección angular. ¿Ya? Pero acá, si queremos explorar las direcciones alrededor del valle, sí nos va a costar energía. ¿Sí? Entonces va a haber otro campo ahí que tiene que pagar ese precio. ¿Cómo se pagan y no se pagan esos precios? Es que el campo alrededor que explora la dirección radial no va a tener masa, no va a costar moverlo. En cambio, el campo que va a explorar las direcciones radiales acá sí va a costar moverlo. ¿Ya? Entonces aquí introducimos un campo, el campo que va a explorar las direcciones angulares, lo voy a llamar pi, y el campo que explora las direcciones radiales se le llama rho. ¿Sí? Son coordenadas polares, nada más que eso. Entonces acá tenemos rho. Y para estudiar las fluctuaciones ahí, es conveniente esta parametrización. Entonces nos fijamos en el vacío ahí, en el valor de expectación del vacío, ponemos el campo radial ahí, y el campo que explora las direcciones angulares lo ponemos como esta fase, si quieren, en realidad. Obviamente esto depende de las coordenadas. Ya. Entonces, lo siguiente es reescribir el lagrangiano en estas coordenadas. O con esta parametrización de campo, que es lo mismo. Entonces, uno más rho sobre v al cuadrado de pi cuadrado. Acá no estoy poniendo los índices, pero son derivadas covariantes, no covariantes cuatrodimensionales. Un cuadrado medios v más rho al cuadrado y menos lambda cuarto v más rho a la cuarta. No, habría escrito de la otra forma. Ya, pero lo importante acá, no, sí. Ya. No, sí está escrito. Expandámoslo nomás. Como nos queda menos un medio de rho al cuadrado, menos un medio de algo que un parámetro que introduzco, m rho cuadrado, menos un medio de pi al cuadrado, menos rho sobre v de pi cuadrado, menos rho cuadrado, 2b cuadrado, de pi cuadrado menos lambda v rho q. ¿Ya? Y acá introduje este parámetro que lo reconozco como la masa del campo radial y vale 2 lambda sobre b cuadrado. Ya. Entonces aparece lo que esperábamos. ¿Y por qué escogimos esta parametrización? Es lo que les decía. El campo radial aparece con masa, pero el campo angular aparece sin masa. ¿Ya?
Y esto es algo general que va a pasar con las teorías en donde ocurra rompimiento espontáneo en la simetría. ¿Sí? Siempre que se rompe una simetría global, continua, uno puede mostrar que eso implica la existencia de partículas sin masa en el espectro. Eso es lo que se conoce como el teorema de Goldstone. No, Willy, se cacharon de eso sí que se rompe una simetría discreta, una especie de Mira, en principio lo que sale en el libro es que no, los rompimientos discretos no generan simetrías, pero sí he visto que gente ha jugado con eso y lo logran hacer de alguna manera. La gente que hace cuerdas, los orbifold de alguna manera pasan esas cosas. No sé qué magia eran ahí para hacer eso, pero en contexto QFT normal, el rompimiento de simetría discreta no implica no implica la existencia de bosones de Goldstone. Pero si en el contexto de orbifold, si quieres ver, yo sé qué cosas así las hacen aparecer. Hasta las llegan y hacen toda la física que uno sabe. Ya, entonces, teorema de Goldstone. El rompimiento espontáneo de una simetría global continua implica la existencia de partículas sin masa y en realidad bosones sin masa a las que se les llama, bueno, acá pongamos el apellido, bosones de Goldstone. Ok. Y aquí vamos a ver la técnica de integrar un campo. Entonces veo que hay un campo sin masa y otro campo masivo. Y digamos que me quiero fijar o quiero estudiar la dinámica del campo sin masa nomás. Y no quiero que esté el campo masivo ahí presente. Entonces lo voy a integrar. Y puedo hacerlo porque tiene masa y el otro no. Entonces, como les mostré antes, eso se puede hacer cuando la masa de uno de los campos es más grande que la otra. Entonces, integremos el campo masivo ρ. Entonces uno puede partir de la integral funcional. Entonces acá la teoría efectiva que voy a escribir para el campo pi, o sea, simplemente integrar el campo ρ en la integral funcional.
Y al final hago una expansión y voy a encontrar que el campo efectivo, o la acción por el campo efectivo, va a ser no voy a hacer la integral de camino acá, es harta pega. Lo importante es lo siguiente, es que va a ser la acción original, en donde ρ va a estar evaluado en un punto especial, que se llama el punto psi en realidad. Va a ser una función de pi y también la función de pi que estaba antes. Más cosas que van a venir de loops. Entonces acá este punto psi en realidad es donde se cumplen las ecuaciones clásicas de movimiento. Y acá van a venir correcciones de loops. Esto requiere un poquito de trabajo, que es técnico, no quiero hacerlo. Y no va al caso tampoco para lo que quiero decir. Pero les puedo decir de dónde sale este ρ asterisco. Entonces este ρ asterisco de alguna manera va a ser de invertir las ecuaciones de movimiento para el campo masivo. Perdón. Tengo este operador en la menos 1 y acá tengo una corriente. Esta corriente los términos que van a depender de pi, ¿ya? Entonces esto es no local, ¿sí? Puedo en realidad hacerlo local expandiéndolo, y la teoría efectiva para pi va a ser completamente local, ¿ya? Entonces, no local. Se puede hacer local a través de una expansión en derivadas. Entonces expandimos esto. ¿Cómo va a quedar? Me robo y acabo la expansión de la caja. Entonces la caja después le va a pegar a la corriente, y la corriente ya es una derivada de pi. Entonces todo lo que me va a dar esto es una expansión en derivadas de pi. Ok. Y lo que llevo es que el lagrangiano efectivo para pi va a ser el siguiente, esquemáticamente. No esquemáticamente, en realidad los primeros dos términos. Y bueno, esta es la lógica del LFT. La expansión es infinita y cada vez voy a tener más términos, ¿sí? Voy a tener infinitos términos en realidad. Pero si recuerdan la ecuación, la expansión wilsoniana tenía esta forma, ¿sí? Puedo escribir todos los operadores compatibles con una simetría. Cada simetría que tiene pi es una simetría de Shift. Entonces, porque no tiene masa, si tuviese masa no podría hacerlo.
Entonces todos los operadores que van a aparecer acá tienen esa simetría de Schiff. Y van a empezar a estar suprimidos por la masa del campo masivo, ¿sí? Entonces cada vez se van a volver más irrelevantes. Entonces, podemos poner acá que empiezan a aparecer cosas como, digamos, órdenes de segundas derivadas de pi, bueno, primero tenemos toda la expansión polinomial de este término aquí, que es un término con puras derivadas, con primeras derivadas. Entonces, déjenme escribir ese. Entonces, de pi a la n, y es que esto es esquemático, y términos con derivadas de orden superior. Estoy poniendo caja a esto, disculpen. Caja de pi a la n y más combinaciones, ¿sí? Lo importante es que una expansión derivativa. Y sí, aquí van a haber problemas con términos de derivadas superiores, hay que saber sacarlos y todo, pero como les digo, esos operadores cada vez van a estar más suprimidos y no van a ser importantes. Ya. ¿Qué cosas son relevantes acá para la discusión? Lo primero es que ya la masa del campo masivo nos asegura que esta expansión va a estar suprimida, y lo otro es que siempre quedó dando vueltas el valor de expectación del vacío, donde se rompió la simetría, este V, ¿ya? El vector. Entonces esta teoría es invariante bajo pi yendo a pi más una constante. Está esta Schiff simetría. Y más aún que eso, bueno, lo borré el otro lagrangiano, pero si recuerdan que como parametrizar los campos, en la exponencial puse el pi sobre el v, ¿sí? Era para que fuera dimensional eso, que tenga la dimensión adecuada. Entonces en realidad la simetría acá es el b por una constante, le llamé beta, que es la misma de la simetría original del problema. Sigue teniéndolo, esto sigue siendo una constante. Lo que quiero hacer ahora es gagear esta simetría, ¿sí? Entonces, vamos a gagear la simetría. ¿Qué hace uno entonces? Probamos el parámetro global, beta, que es constante, a una función del tiempo, perdón, una función arbitraria de las coordenadas. Y cambiamos la derivada por una derivada covariante, donde ahí vamos a meter el campo de gauge. Tengo que meterle un parámetro al campo de gauge, acá lo escojo como la carga eléctrica sugerente. ¿Ya? Entonces, en la teoría que tenía antes, cambio las derivadas por derivadas covariantes y veo lo que me sale, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Es que el término menos un medio de mu pi es igual a menos un medio de pi cuadrado. Y obviamente cuando meto el campo de gauge tengo que en la teoría meter su término cinético, ¿sí? Que es el menos un cuarto de f cuadrado. Pero veamos este término, que es importante. Si hago las cosas bien, acá va a aparecer un medio de
E cuadrado, B cuadrado, a mu, y acá E cuadrado, B cuadrado, a mu de mu pi. Aquí creo que tengo un error de signo con la teoría anterior, pero da lo mismo, se puede arreglar eso. Ya pues, que recuperé ahí la teoría de Stuckelberg que había mostrado. ¿Sí? Y el término siguiente, este que está acá, me va a dar lo mismo, pero al cuadrado, ¿sí? Entonces lo que me doy cuenta es que al hacer este procedimiento recupero la teoría de Stuckelberg y lo que era la masa en realidad es esto que está aquí. Entonces y más aún, más allá de recuperar solo la teoría de Stuckelberg, tenemos infinitos términos que van a contribuir ahí y que todos van a romper 1, en principio. Si es que no estuviese, o sea, si me voy al gauge unitario, donde pi es 0. En donde lo que era la masa en esa teoría aquí es E por B. ¿Ya? Entonces, noten lo bonito que es esto, que la masa que va a adquirir el campo de gauge acá depende del valor de expectación del vacío, de donde se rompió la simetría. ¿Sí? Entonces eso es la base del mecanismo Higgs. ¿Sí? La masa que adquieren los campos de gauge en realidad provienen del rompimiento de una simetría global. Y esa masa va a depender del valor de expectación del vacío en donde se rompió la simetría, a través de V. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo me quiero ir al gauge unitario, donde pi vale 0? Lo que voy a tener es que voy a tener una teoría de la forma L igual a menos un cuarto. Entonces aquí pongamos pi igual 0, gauge unitario. El término cinético, obviamente. Pongámoslo así ya. El primer término de masa, que es el que está ahí, menos un medio de m cuadrado a cuadrado. Y después lo que voy a ver, acá va a venir el término de masa a la cuarta. ¿Sí? Entonces voy a tener algo así como vamos, m cuadrado sobre m rho al cuadrado, perdón, esto a la cuarta, y acá voy a tener a la cuarta y un montón de esos términos. También voy a tener cosas como ¿cómo lo puse esto? Derivadas de a al cuadrado con su respectiva escala aquí, y en realidad lo que voy a tener son todos los términos que no respeten U1 acá, que rompan la simetría de gauge. Entonces, acá costó trabajo llegar a la teoría para pi cuando partimos del sombrero mexicano. Tuvimos que integrar, después gagear y después desacoplar. Gagear y después desacoplar. ¿Ya? Perdón, gagear y después ir al gauge unitario para llegar a esto. Podríamos haber partido de acá.
podemos decir, ok, quiero escribir una teoría, la teoría más general, que rompa U1, que tenga un campo AMU y que rompa U1. Y esa es esta la teoría, ¿sí? Puedo escribir todos los operadores que rompan la simetría que yo quiera que se rompa. Pero sé que después las simetrías de H son redundancia. Puedo ir al gauge unitario y hacer aparecer pi de nuevo. Y me quedo con la teoría para pi solo. ¿Ya? Ese es un poco el mensaje. Pero cuesta, es harta pega para hacer eso. Si, por ejemplo, yo quisiera escribir la teoría para pi solo, desde el comienzo, podría decir, ya, yo sé que pi ya tiene una simetría de Schiff. Puedo escribir una teoría diciendo, ok, quiero escribir todos los operadores que sean compatibles con una simetría de Schiff en un grado de libertad. Entonces, una manera equivalente es lo siguiente. No me voy a preocupar del campo radial y puedo escoger o escribir esto de esta manera, que es lo mismo que tenía antes, y acá voy a meter un operador unitario, y este operador unitario es una manera de reescribir lo que tenía antes simplemente. ¿Ya? Y el Lagrangiano para pi, en realidad, que es este que está aquí, la teoría efectiva, lo puedo escribir en términos de este operador que se ve más ordenado, como lo siguiente. Llegado a los términos que sean derivadas de ese operador y que se respete la simetría de Schiff. Pues acá introduje este FP, que no es más que el valor de expectación. Y esto se le conoce como, en esta construcción, se le llama la escala de rompimiento de simetría. Claro, vimos que la simetría estaba rota y aparecía este BEF. Perdón, el BEF uno lo parametrizaba como V y nos dice, es una energía al final, y nos da la escala de energía donde ocurre el rompimiento. Bueno, aquí pueden ver que esto exactamente va a dar este término cinético de acá, y este de aquí va a dar este término de acá, donde la constante C1 va a ser 1 sobre 4 lambda. Ya. ¿Preguntas? Entonces acá es donde ya tengo todos los ingredientes que necesito entonces para seguir avanzando y llegar a lo que nos interesa, que es la cosmología. Entonces esta teoría es abeliana. Cuando se rompe U1, que es la teoría abeliana más sencilla y que también tiene una correspondencia como con simetría Gauge, lo que queda es una Schiff symmetry, que no, en realidad no es un caso bien particular. Pero en general en teorías no abelianas
la teoría se rompe de un grupo a otro, ¿sí? Uno puede quedar con una simetría residual que es un subgrupo de la simetría, del grupo de simetría más grande de la teoría, ¿sí? Entonces ahí quiero sacar unas lecciones generales de lo que pasa en ese caso, ya entendiendo cómo funciona esto, y después movernos a lo que pasa en gravedad. Entonces, lecciones generales. Supongamos que tengo una teoría de multipletes. Phi sub i es un multiplete de campo escalar. Entonces acá puedo tener todos los que quiera. Y con la teoría, digamos que tengo matrices que pertenecen a cierto grupo que actúan en este multiplete y la dejan invariante. Entonces acá gamma i j pertenece a un cierto grupo G, ¿sí? Un grupo de matrices. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede pasar? Que alguno de estos campos pueda adquirir un valor de expectación del vacío diferente a 0. Entonces acá vamos a decir que ocurre espontáneo rompimiento espontáneo de simetría. Entonces ocurre un Entonces ya la teoría no va a ser, el vacío ya nos va a ser invariante bajo este grupo, pero puede ser invariante bajo un subgrupo. ¿Ya? No se rompe todo el grupo completo, ¿sí? Entonces, cuando esto pasa, decimos que este vacío deja de ser invariante bajo G, pero puede quedar invariante bajo un subgrupo de G, H. ¿Ya? En el sentido que cuando yo actúe con elementos de G sobre phi sub j, no voy a tener phi sub i. ¿Ya? Algunos elementos, no todos. Y nos interesa ver cuáles son algunos elementos. Entonces, lo mismo que antes. Los elementos que rompan la simetría, me doy cuenta que van a hacer lo mismo que pasaba con el sombrero mexicano. Van a dar origen a bosones de Goldstone sin masa. Y yo puedo parametrizarlos como quería antes con la exponencial, porque sé que ahí no gasto energía en explorar estas regiones de energía equivalente. ¿Ya? Entonces, existen configuraciones de campo que
escogen, no, que seleccionan diferentes vacíos. A través de una transformación de simetría. ¿Sí? Entonces, cuando pasaba esto, en el caso abeliano, teníamos la dirección plana alrededor del sombrero, y el campo pi ahí de alguna manera exploraba todas estas direcciones planas, ¿sí? Entonces acá también podemos hacer lo mismo, parametrizar campos acá que rompan esta simetría y exploren todas esas direcciones planas que son de configuraciones de misma energía, pero físicamente inequivalentes. ¿Ya? Entonces, configuraciones de campo y visualización de diferentes vacíos a través de una formación de simetría. Podemos explorar, voy a poner así entre comillas, estas configuraciones a través de los generadores del grupo G, de G que están rotos. Llamémoslo T sub A. Acá lo típico, TA, TB, F, A, B, C, T, C. ¿Sí? Entonces, esos generadores que están rotos los puedo escribir como aquí E a la I pi A T A. Tengo muy claro el concepto de romper un generador. Es que el caso de uno es solo un generador, ¿sí? Entonces lo que rompía U1, o sea, en la teoría anterior vi que el vacío no era el mismo cuando yo aplicaba la transformación de simetría, ¿sí? Entonces ahí hay un puro generador, que era E a la I beta, ¿sí? Acá pueden haber muchos de esos, ¿sí? Y son generadores del grupo, ¿sí? Ahí, el caso que estaba roto era cuando pasaba esto, ¿sí? Me quedaba el generador ahí dando vuelta. Acá, eso lo va a hacer T sub A. Es un subgrupo de los generadores, del grupo completo, pero van a ser aquellos que dan origen a esto simplemente. Digamos que pueden haber otros generadores de T sub A, del grupo G, que en realidad van a ser los que están en H. Entonces podemos poner un T' que en realidad no rompe esto, ¿sí? Si hacemos esa parametrización, aquí le puse T y J, digamos que esto da origen a un gamma IJ que pertenece a este grupo, a un subgrupo, y este gamma IJ actuando en el vacío lo deja igual, IJ phi sub I, ¿ya? Entonces decimos que este generador no está roto, ¿sí? Entonces pertenece a este subgrupo, ¿sí? Los que están rotos, ¿sí? Los voy a parametrizar con este T sub A, y estos son los que dan origen a lo que está pasando acá. ¿Bien? Eso.
Sí. Y los voy a parametrizar así. Esto es un parámetro, pi sub a. Pero lo que me va a interesar para explorar las direcciones es promoverlo a hacer un campo. Lo mismo que hacía, bueno, en realidad antes no lo tenía que hacer. Acá sí lo promuevo un campo. Y me va a quedar una teoría para los phi sub i que no están rotos. Perdón, los phi sub i radiales, ¿sí? Masivos, y los pi sub a que son no masivos. Entonces, pi sub a lo podemos promover a un pi sub a de x. Este gamma en realidad va a quedar voy a sacar los índices. Va a ser a la i pi sub a de x t sub a. ¿Ya? Voy a tener tantos pi sub a como generadores rotos hayan. ¿Sí? Y este pi sub a en realidad va a parametrizar todas las direcciones de todos los vacíos que tienen la misma energía pero son físicamente inequivalentes. ¿Ya? Y puedo volver a escribir la teoría ahora en términos de este pi sub a que son los que rompen la simetría, pero van a haber elementos acá que son siguen siendo invariantes, que su vacío, su valor de expectación del vacío va a seguir siendo invariante, que es los que están acá. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que cuando escriba la teoría, una vez usando esta parametrización, perdón, entonces los phi sub i, o en general, transforman de manera lineal bajo el grupo G. Los pi sub a solo van a transformar de manera lineal bajo el grupo H, pero en general van a ser realizaciones no lineales del grupo G. Es un poco abstracto esto. Estos, los que transforman de manera lineal, son los modos radiales que estaban antes. Y estos son los modos sin masa. Es para hacerlo un poco más general simplemente. Ya, entonces, igual que antes, puedo deshacerme de los modos radiales masivos y escribir una teoría solo para los modos sin masa. Lo integro, obviamente, y puedo también volver a hacer lo mismo. Gagear la simetría que queda. ¿Sí? Entonces, phi sub i, digamos que van a ser como modos radiales masivos. Entonces se pueden integrar. Se llega la teoría ahora, una vez que se integran esos modos. Entonces pasamos de mu a la mu, que es mu más IG a mu
Y en realidad esto es nobeliano, pero ¿para qué escribirlo? En realidad tengo que poner el generador acá, TA. Y este tipo tiene que transformar bien para que la teoría sea invariante de H. Entonces acá a mu, ¿cómo va a transformar? Así, a mu menos I G de mu gamma esto en realidad es nada más que nada menos que IG gamma de mu gamma. ¿Ya? Y va a pasar lo mismo, va a aparecer términos con masa de ese tipo, van a aparecer los pi también. Todo lo que ocurría antes va a pasar en este caso más general. Y acá voy a sacar los 3 puntos importantes que quiero destacar y extrapolarlo. Y acá el único punto importante era esto, que queda otro grupo de simetría, ¿sí? Un grupo se rompe a otro, ¿sí? Déjenme ponerlo ya mejor, esto es lo que quiero decir. Entonces, en gauge unitario, que es los pi sub a igual a 0, ¿qué va a pasar? El lagrangiano escrito en este gauge ya no es invariante bajo las simetrías rotas, pero sigue siendo invariante bajo las no rotas. En general rompía el grupo G, ¿sí? Entonces el lagrangiano escrito en el gauge unitario va a dejar de ser invariante bajo las transformaciones de G, pero sí va a ser invariante bajo las no rotas, que son H. ¿Ya? Ese es el mensaje importante que quería dar de esto, de por qué pasamos al caso nobeliano así esquemáticamente. Hacer cálculo acá es harta pega. Pero igual que antes, la simetría de gauge, en este caso G original, puede ser restaurada a través del mecanismo de Stuckelberg. ¿Cómo estoy con la hora? Ya.
Entonces acá no se ve la simetría de gauge cuando escribo la energía en gauge unitario. Y yo sé que eso tiene sus orígenes porque se rompió, perdón, antes que eso. Si puedo restaurar la simetría de gauge, ¿cómo la rompo? Si al final no es nada. Entonces, voy a decir que se rompe la simetría de gauge cuando su parte global se rompe. ¿Sí? Eso es lo único que se puede romper. Y cuando hablo de rompimiento, es rompimiento espontáneo. ¿Sí? Entonces, una simetría de gauge se rompe cuando su parte global se rompe espontáneamente. Ya. Ese es el mensaje de todo este repaso por teoría de campo. ¿Hay preguntas acá? ¿No? Ok. Entonces voy a pasar a meterle gravedad al asunto. ¿Ya? ¿Cuál es? Bueno, sabemos que en gravitación la invariancia de la teoría son los difomorfismos. Son todos los difomorfismos. Y podemos entenderlo como una teoría de gauge. ¿Sí? Entonces, a ver, donde la simetría de gauge ahí van a ser los difomorfismos, obviamente. Y vimos acá que en realidad la simetría de gauge no se rompe, en realidad. Se ve como que estuviese roto, pero siempre la puedo restaurar con el mecanismo de Stuckelberg. Entonces, ¿cómo entendemos que hay un rompimiento? Es a través de estudiar el vacío de la teoría, ¿sí? Y entenderlo a través de una versión global, que es lo único que se puede romper genuinamente. ¿Cómo hacemos eso en el caso de gravedad? Entonces, si la gravitación es invariante bajo cierta simetría, tenemos que ir a verlo en el caso de las isometrías. ¿Sí? Las isometrías son como el análogo global de los difomorfismos. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá en cosmología? En cosmología voy a decir que los difomorfismos temporales están rotos. ¿Sí? Y dije, me voy a enfocar en inflación y energía oscura, voy a decir quasi de Sitter. Entonces voy a decir que quasi de Sitter es una solución de gravitación que rompe espontáneamente los difomorfismos temporales. ¿Ya? Y quiero aplicar toda esta maquinaria que vi en ese caso. Si rompo los difomorfismos temporales, todavía me quedan difomorfismos espaciales. ¿Ya? Entonces, quiero escribir una acción que ya no va a ser invariante bajo los difomorfismos, todos los difomorfismos, que es el grupo G, pero sí va a ser invariante bajo los difomorfismos espaciales, que es el grupo H, en el gauge unitario. ¿Sí? Y después quiero restaurar esa simetría haciendo el mecanismo de Stuckelberg. Ya. Vamos allá. Primero quiero mostrar que se rompen los difomorfismos, o sea, sí bien digo. Vamos a ver la versión global, perdón, primero.
Entonces, relatividad general es invariante bajo todos los isomorfismos. ¿Sí? Que son cambios de coordenadas. Entonces acá, digamos, esta va a ser la simetría de Gauge acá, del campo de Gauge. Va a ser la métrica. ¿Ya? Entonces esto es una simetría de Gauge. Se puede restaurar siempre. Y lo que se rompe es la parte global. Y esa es la que queremos estudiar. Entonces, voy a poner derechamente en inflación. Por inflación voy a referirme a quasi de Sitter. Se rompen espontáneamente los difeomorfismos temporales. Entonces acá dt yendo a t' de x. Entonces esto ya deja de ser una simetría acá. Esto es lo que estoy diciendo. Entonces quiero ver la parte global de esto. ¿Sí? Entonces, versión global de un difeo temporal es una traslación temporal simplemente. Que da origen a una isometría continua. Y esta isometría continua va a estar generada obviamente por un vector de Killing tipo tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos en general? En general pasa esto. Bueno, déjenme reescribirlo simplemente. Ya, si esto pasa para un vector de Killing tipo tiempo, decimos que existe una isometría temporal, ¿ya? Que cumple eso, para la métrica. Entonces, las isometrías temporales, bueno, que sea de tipo tiempo, simplemente me dice que
Esto acá es un vector tipo tiempo. Menor que menos de negativo en realidad. ¿Ya? Entonces vamos a decir que esto se va a romper cuando no exista, o sea, se van a romper los difomorfismos temporales cuando no existan este vector de Killing tipo tiempo. ¿Ya? Y lo que vamos a entender como el background, recuerden que las simetrías espontáneamente rotas actúan sobre estados, no sobre el lagrangiano. ¿Sí? Entonces acá lo que entendemos como estados, y en realidad el estado de vacío, es la solución de background de las ecuaciones de Einstein. ¿Ya? Lo que decir quiero aplicar esta condición acá, donde G1 va a ser una métrica de background. Y si encuentro eso, que no existe este vector, voy a decir que se rompen las difomorfismos temporales. Entonces, en este contexto, lo que llamamos vacío será la solución G1 de background. Recuerden que queremos estudiar fluctuaciones y tenemos que, para estudiar fluctuaciones, tenemos que tener bien definido un background. ¿Sí? Entonces, este va a ser el background que no va a ser invariante bajo la acción de este vector de Killing tipo tiempo, lo que queremos encontrar. Entonces veamos casos donde esto pasa, donde existe este vector. Dos casos importantes. Y después ver cómo eso no se cumple para lo que nos interesa. Entonces, ¿qué background sabemos que tiene un vector de Killing tipo tiempo? El más sencillo. ¿Ah? Minkowski. Siempre escribo mal Minkowski. ¿Sí? Entonces acá G1 es eta1. Acá el vector de Killing va a ser simplemente de t. O si quiero, va a ser de mu0. ¿Ya? Entonces lo que aparece acá, que L de t de eta mu es trivialmente satisfecho por este vector de Killing, obviamente, y sabemos que z cuadrado va a ser simplemente eta 0, 0, que es menos 1, tipo tiempo. Entonces acá hay traslaciones temporales y esto no está roto. ¿Qué otro caso sabemos que este vector de Killing también existe? ¿Cuáles son las métricas maximalmente simétricas que uno estudia? Que tienen todas las isometrías, que tienen todos los vectores de Killing. Entonces el espacio plano, de Sitter y anti de Sitter. Pero la que nos interesa a nosotros en realidad es de Sitter, porque esa es la que vamos a romper. Entonces, ¿qué pasa en de Sitter? Acá ya el vector de Killing no es simplemente el tiempo, sino que en de Sitter tenemos dilataciones. Las dilataciones van a definir este vector de Killing, tipo tiempo.
de Sitter. Y voy a escribir de Sitter como lo escribimos en cosmología, que en realidad es un parche de Sitter, el parche de Poincaré, que es el que usamos para hacer cosmología. Entonces, y por simplicidad siempre va a estar en el espacio plano. Y acá H en realidad es una constante. Rafa, te quedan 5. Ya, gracias. Entonces acá rápidamente podemos ver que esta métrica tiene esta simetría, isometría. Lo cambiamos por un delta t, simultáneamente rescarga las coordenadas de esta manera. H delta t por x. ¿Sí? Eso deja invariante la métrica en este parche de Sitter. ¿Sí? Entonces veamos la versión infinitesimal de esto. Entonces acá el vector de Killing que hace esto va a ser dt menos h x sub i de i. O si quieren hagámoslo actuar en G y J, en este componente. Voy a ver cómo esto pasa. Voy a tener acá 0, 0, 0, G y J. Es acá donde la cancelación es no trivial, además la cancelación va a ser trivial. Y es la que me interesa ver porque es la que voy a extrapolar para el caso donde esto no ocurre. G, K, J, de I, K. Más, me falta una pieza aquí, que es esto. Entonces va a ser G y K, de J, psi sub K. Esto rápidamente uno puede ver que va a ser 2a cuadrado h delta ij, y acá esto va a ser lo opuesto, menos 2a cuadrado h delta ij. Entonces, como esperábamos, obviamente existe este vector de Killing. Ahora hay que ver que sea tipo tiempo. Y con esto termino. Entonces, esto va a ser G00 y 00 al cuadrado más GIJ psi sub i psi sub j. Entonces esta parte trivial me va a dar un menos 1, pero la parte de acá, si miro la métrica, lo que me va a dar es lo siguiente, a la 2 ht h cuadrado x cuadrado, o lo puedo reescribir como acá lo que parece va a ser el factor de escala al cuadrado. Ok, entonces esto va a ser
tipo tiempo cuando E a la ht sea por x sea mucho menor que h a la menos 1 o a por dt por x sea mucho menor que h a la menos 1. Disculpe que esté reescribiendo esto tantas veces. Entonces a por h a la menos 1. Esto es lo que uno define como el horizonte, ¿sí? Entonces siempre que estemos dentro del horizonte, que es donde la física local va a ocurrir, este vector va a existir, ¿sí? Ahí nos vamos a quedar. Entonces, como queremos hacer cosas locales, tenemos asegurado que siempre que estemos en el horizonte va a existir este vector de Killing. Entonces, para cualquier propósito práctico, podemos entender que sí tener un estado de la gravedad en donde las traslaciones temporales están no rotas, ¿ya? Creo que estoy en el tiempo. Y ahora lo que voy a ver después, pero se lo adelanto inmediato, es probar este mismo vector de Killing, pero para el caso cuasi de Sitter, y voy a ver que no va a existir esta condición. ¿Ya? ¿O lo hago ahora? ¿Estamos? Ya, ¿Sabes quién por una pregunta? Si no, puede preguntar la baja del corte y me da la referencia.